gratuita. Como esto es una presentación gratuita, no se brindará certificación y le hacemos la invitación a que visiten las redes sociales de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia para ampliar sus conocimientos. Ahora bien, presento a la conferencista, la doctora química farmacéutica Luz Dari Terán. Es química farmacéutica de la Universidad del Atlántico, especialista en farmacia hospitalaria, gerencia integral de alta dirección, atención farmacéutica, docencia universitaria y programa integral de dirección, líder de servicios farmacéuticos de la subred integrada de servicios de salud suroccidente S, Bogotá, énfasis en acreditación de servicios de salud, farmacia hospitalaria, administración farmacéutica, farmacia clínica, buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas clínicas, manejo asistencial de pacientes, manejo de medicamentos de alto costo, manejo de personal y miembro de la Asociación Colombiana de Farmacéuticos Hospitalarios y de la Asociación Iberoamericana de Farmacéuticos Hospitalarios. Invitamos al público a sus preguntas, comentarios y plasmarlos en el chat y los estaremos compartiendo al final. Doctora, gracias por este espacio. El micrófono es suyo. Doctora, está en... Ay, perdón, ya reactivé el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctora. Hola, tenía el audio apagado. Qué pena. Buenas noches, ¿cómo están todos? Primero, darle gracias a la asociación por invitarme a participar de este espacio y poder transmitir información a los colegas, a las entidades de salud y a todas las personas que requieran de información sobre el uso seguro de medicamentos. Pues vamos a dar inicio a la charla con respecto al tema de cómo garantizamos el uso seguro de medicamentos en las entidades de salud y a nivel de todo, las entidades y contextos. Para esto, primero quería comentarles, como dijo Cristian, yo soy química farmacéutica y soy la líder de los servicios farmacéuticos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente. Quiero ponerlos un poquito en contexto, ¿qué es la Subred? La subred está conformada por varias entidades de salud, que en este momento somos 48 sedes, que las sedes principales son Kennedy, Fontibón, Bosa, Vital, Pablo VI, Salud Mental. De estas sedes tenemos 20 sedes acreditadas con el ICONTEN. Tenemos la certificación en buenas prácticas de elaboración, las buenas prácticas de manufactura y estamos en proceso para obtener las buenas prácticas de investigación clínica, de BPC. ¿Qué hacemos acá en estas instituciones? Tenemos a cargo un servicio farmacéutico que cuenta con 15 farmacias. Entre las 15 farmacias tenemos todas las complejidades, alta, mediana y baja complejidad, o sea que atendemos pacientes ambulatorio, urgencias, hospitalización, UCIs y toda la parte quirúrgica. Tenemos una central de mezcla certificada y recertificada por el INVIMA. Tenemos la parte de gases medicinales que también está certificado por el INVIMA. Hacemos consultas de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéuticos a pacientes ambulatorios y a pacientes de hospitalización. Manejamos todo lo de tecnologías no PBS, no solo medicamentos, sino también lo que tiene que ver con dispositivos, insumos, nutriciones y la parte de complementos. Y tenemos el programa de optimización de antimicrobianos con seguimiento a todos los pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro y otro tipo de antibióticos en las diferentes sedes. Es como para que sepan qué se hace o ponerles en generalidades lo que pueden hacer a través de las diferentes farmacias que manejan en sus instituciones. Pero ¿cómo hacemos esto? Hay que tener varios principios. Y el primero que tenemos que tener claro es la humanización. Hay que dar un trato humanizado a los pacientes, a las personas, a los compañeros de trabajo, a todas las personas hay que tratarlo y revisar la parte humana, porque todos somos personas y necesitamos la humanización. Que lo que hagamos, lo hagamos con una pertinencia de lo que estamos haciendo y consistencia. Que hagamos las cosas de manera oportuna, que seamos íntegros y que nunca olvidemos que todo trabajo lo tenemos que hacer en equipo porque una sola golondrina no hace verano. O sea, el trabajo es de todos, no solo del jefe,
Es el del auxiliar, el del químico, el del regente, el médico, la enfermera, el señor de vigilancia, la señora que hace el aseo. Es de todos el trabajo que se debe hacer en las instituciones de salud. Dicho esto, ahora vamos a comenzar con lo que respecta por qué debe haber un uso seguro de medicamentos. Los medicamentos deben tener un uso seguro porque son esenciales en el paciente para su rehabilitación y debemos garantizar que se tenga un proceso seguro de que le va a garantizar un beneficio y no le va a causar un daño. Entonces, el uso seguro de medicamentos que tiene que ver con las barreras de seguridad que nosotros podamos implementar desde nuestro servicio o desde nuestro quehacer para evitar que se presenten eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos o que haya unos errores de medicación que causen daño al paciente. Y este uso seguro de medicamentos, ¿con quién tenemos que integrarlo? Con el paciente como tal, ya sea ambulatorio o de hospitalización. Los otros actores son los cuidadores que tienen estos pacientes, los cuidadores que tienen los abuelitos en los asilos, los que tienen en sus casas, las enfermeras o los auxiliares que están en los servicios de salud, con todos los profesionales que integran los servicios de salud en una IPS, ya sea pública o privada, clínica u hospital. En todas las entidades de salud, les dije, hospitales, clínicas, o sea, ahí debe haber un uso seguro de medicamentos. En las droguerías, en las farmacias de los barrios o las ciudades donde estamos o en las poblaciones, ahí también se debe garantizar el uso seguro de medicamentos y no podemos dejar de lado a los sistemas de seguridad que nos rigen en cada país, que es lo que tiene que ver con el manejo del paciente, con su EPS, con la ARL, con pensión. Todos somos actores básicos en el proceso de uso seguro de medicamentos. ¿Qué objetivo tiene un uso seguro de medicamento? Que podamos identificar cuáles son los errores o las fallas latentes que tenemos en nuestro servicio, cuáles son las más comunes, cuáles son las que impactan en el uso de medicamentos y cómo las vamos a atacar o cómo las vamos a intervenir. Además, cuando ya tengamos estos errores o fallas, identificamos cuáles son los factores contributivos de mayor impacto que están favoreciendo que aparezca un riesgo en la utilización de los medicamentos. Ya tenemos los errores, tenemos los factores contributivos, pues ahora identifiquemos las barreras. ¿Cuáles son las barreras de seguridad que vamos a implementar para que no aparezcan estos errores, para minimizarlos o mitigar las consecuencias que se puedan dar con el uso no adecuado de los medicamentos? ¿Qué tenemos que hacer? Implementar unas buenas prácticas. Y las buenas prácticas las hacemos a través de las políticas de las instituciones, ya sean administrativas o asistenciales, que velen por la prevención del riesgo en la utilización de los medicamentos. Y identifiquemos los mecanismos con los cuales vamos a monitorear y medir y cómo vamos a hacer el seguimiento, la aplicación de estas buenas prácticas, disminuir los riesgos en el uso de medicamentos. Es como hacer un ciclo PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar. Esos son los objetivos básicos del programa de uso seguro de medicamentos. Pero, ¿cuáles son las fallas más comunes que se llevan a que se presenten errores con el uso de medicamentos? Pues tenemos varias fallitas. La primera que tenemos es la práctica profesional que se tiene en las instituciones de salud, ya sea desde la parte médica, la parte de enfermería o la parte de las farmacias o los servicios asistenciales. Otro que contribuye es que no tengamos procedimientos o sistemas estandarizados para hacer seguimiento a los errores que se puedan presentar. El otro que tenemos tiene que ver con la prescripción. Para nadie es un secreto que todos nos equivocamos y que los médicos se pueden equivocar al momento de prescribir en lo que corresponde a dosis, concentración, vía de administración, tiempos de tratamiento y demás. La comunicación. Debe haber una comunicación
redundante, ya sea con el paciente, ya sea con la enfermera, ya sea con el médico, que pueda identificar cuando hay un problema, que si usted está entregando un medicamento al momento de la dispensación, puede identificar si es el paciente correcto, el medicamento correcto. El etiquetado que tienen los medicamentos que nos pueden llevar a que se presenten errores en la identificación y como a veces todos nos confiamos y sabemos que recuerden un caso muy maluco que pasó con tramadol y albendazol, que las etiquetas eran parecidas y no se leyó y ocasionó la muerte de algunos niños. El envasado, si se va a envasar, se debe identificar qué producto se está haciendo envasado. La denominación de los medicamentos, cómo se denominan, ya sea por principio activo, con denominación común internacional, que sea identificable y que lo conozcan todos los actores del proceso. La preparación, que tiene que ver con lo que se realiza en las centrales de mezcla o centrales de adecuación de medicamentos, que cumplan con los estándares de calidad, correspondan a las dosis prescritas al paciente y el medicamento correcto. La dispensación. Acuérdense que el acto de dispensación debe ser un acto de dispensación informado, también de doble chequeo, de retroalimentación y de verificación para evitar que al momento de que se realice una dispensación haya un error con el uso no adecuado de medicamentos. Ay, perdón que me estoy devolviendo. La distribución que se haga, ya sea por paciente, por servicio o por... Hay que tener en cuenta, hay que hacer chequeo, hay que hacer revisiones de cómo se hace la distribución de los medicamentos, ya sea a paciente, a servicio, con carros de administración, de persona a persona, con auxiliares, si la distribución se hace directamente desde la farmacia o se hace a estos que se manejen en las instituciones. La administración, que no la podemos dejar de lado, de cómo el personal de enfermería está haciendo la administración de los medicamentos a los pacientes. Si lo están haciendo de acuerdo a la prescripción y los tiempos establecidos, si le están administrando y están adecuando el medicamento en el vehículo que corresponde, según el pH o la molaridad, si están utilizando la vía adecuada para la administración y el seguimiento que tenemos que hacer. Recuerden que hay que hacer un seguimiento a todos los medicamentos una vez ya se comercialicen, se administren, que es lo que tiene que ver con el proceso de farmacovigilancia intensiva. Todos estos son los errores o donde se pueden presentar fallas en el uso de medicamentos. Entonces vean que es un proceso general, global, que va desde la parte médica, la parte de enfermería, la parte de farmacia, los mismos pacientes. Entonces, en cualquier momento se puede presentar una falla en el uso de medicamentos que puede conllevar a un error y ese error de medicación puede llevar a un suceso no favorable con los pacientes. Pero, ¿cuáles son estos errores asociados con el uso de medicamentos? Los más comunes que tenemos son, primero, la prescripción. Ya les dije que pueden haber errores de prescripción que si no se detectan y si se dejan llegar al paciente, pueden producir un evento adverso en el paciente. Si pasaron todos los filtros y no lo detectaron, puede ser que le estén administrando un medicamento a un paciente que no le corresponde a una dosis no adecuada. Los problemas relacionados con el almacenamiento de los medicamentos. Si no almacenamos los medicamentos donde debe ser, como dice el fabricante, garantizando su temperatura, la humedad, la cadena de frío, que sea fotosensible, se puede degradar, se puede inactivar y conlleva a que haya un error al momento de usarlo. La dispensación. Si se hace una mala dispensación, una entrega no adecuada del medicamento, también nos lleva a un error o un suceso inevitable con el uso de medicamento. Entonces, por eso la dispensación debe ser informada y debe hacerse previo un doble chequeo entre la prescripción y la dispensación y la entrega. La preparación.
también hay que hacerse una revisión de cómo se prepara el medicamento, si es el vehículo adecuado, si la dosis que se está preparando es la que corresponde y la que requiere el paciente. Y el último error que se puede llevar es el error de administración. Todos son estos los errores asociados al uso seguro de medicamentos. Pero esto nos conlleva a que haya problemas relacionados con el uso de medicamentos. Estos problemas relacionados con el uso de medicamentos, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver primero con que haya la disponibilidad en las instituciones de los medicamentos que se requieren para la atención de los pacientes. La calidad de los medicamentos e insumos que se estén suministrando a los pacientes. Tiene que ver con los problemas de la prescripción médica que se realiza a los pacientes, la dispensación, la administración y el uso. Si ustedes, lo que les he ido mostrando a lo largo de lo que hemos iniciado, pueden mirar que todo está enlazado desde médico, paciente, enfermería, farmacia. Todos somos responsables del uso seguro de los medicamentos que se tenga en las instituciones de salud. Y lo que estamos evitando es que haya un problema relacionado con el uso de medicamentos. Y cuando hay un problema relacionado con el uso de medicamentos, por lo general está basado en los pacientes que están bajo el cargo o la supervisión de problemas de personal sanitario en las instituciones de salud. Y esos problemas los podemos evitar. ¿Y cómo los evitamos? ¿Y cuáles son las causas que se pueden dar para que llevemos a un problema de uso no adecuado de medicamentos? La interpretación que se le dé a la orden médica. Y más si no es una fórmula electrónica, para nadie es un secreto que la letra de los médicos es un poquito difícil de entender y que creo que casi los únicos que entienden la letra de médicos son los farmacéuticos, los expendedores de medicamentos, los droguistas, los auxiliares de farmacia, pero eso no significa que seamos magos y adivinos. Podemos cometer errores si se da una mala interpretación en la orden médica. A nivel hospitalario, que haya confusión de los nombres de los pacientes. Acuérdense que hay homólogos de nombres y si hay María Rodríguez, puede ser María Rodríguez Patiño y que es diferente a María Rodríguez Salazar. Hay que revisar las órdenes médicas para que no se le administre un medicamento a un paciente que no corresponde. La confusión de los nombres de los medicamentos. Acuérdense que hay medicamentos LASA que tienen nombres parecidos, etiquetas parecidas, y eso puede llevar a una confusión, a un error. El problema del etiquetado o el envasado que se hagan en las centrales de mezclas, en las áreas de adecuación, donde tengan, si hay una equivocación en la identificación de un medicamento, es una falla gravísima que puede causar un problema en un paciente. Los problemas que se tengan con los equipos y los equipos de dispensación, dirán ustedes, ¿cómo así? Pues las bombas de infusión, si no se programan bien para que la dosis pase como debe ser, los equipos para la administración de insulinas, otro tipo de medicamentos que necesitan de tecnologías y los factores humanos. ¿Cómo así que los factores humanos? Sí, hay muchos factores humanos que son causa de error de medicamento. La persona puede tener un problema familiar, un problema personal, tiene la cabeza donde no es, está entretenido por el concierto, porque la mascota se perdió, por lo que sea, y no está concentrado en las actividades que hacen que se distraiga y puede causar un error al momento de dispensar, administrar o prescribir o entregar un medicamento. Entonces, estas son causas que producen los errores de medicación. Además de esto que tenemos, hay otros factores contributivos para que se causen los errores. Y entre estos factores contributivos que tenemos, primero lo que tiene que ver con las tareas y las tecnologías que se tengan en las instituciones. Recomendable que se tenga la documentación, que existan protocolos, guías, manuales estandarizados, socializados y que se puedan medir. Que no haya tecnologías disponibles para
hacer una revisión de las fórmulas médicas, las prescripciones y las dispensaciones. Esto tiene que ver con las tecnologías y las tareas. El segundo factor somos nosotros, las personas, los individuos. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales, algunos son muy proactivos, otros no, otros tienen deficiencias, otros simplemente no quieren hacer las cosas, otros no se adhieren a los procesos y a los procedimientos de las instituciones, o depende del estado de salud, el estado de ánimo, la actitud que tenga. Eso incluye a que pueda haber un problema relacionado con el uso seguro de medicamentos. El otro, el equipo de trabajo con el que contemos, que en el equipo de trabajo hay ausencia de comunicación, que no se comuniquen, que se tapen un error y no se deben tapar los errores, se deben comunicar, evidenciar, mirar dónde fue la falla, intervenirlo para que no vuelva a ocurrir y la falta de supervisión que tenga este equipo de trabajo. Otro factor contributivo es el ambiente donde estemos trabajando. El ambiente físico influye porque hay que tener claro que debe ser un ambiente iluminado, que no haya hacinamiento, que el clima laboral sea favorable, que la infraestructura esté acorde y que corresponda con el tipo de medicamentos e insumos que se están almacenando. Además de esto, hay que tener en cuenta la parte de la organización y la gerencia o las direcciones que tengamos en las instituciones de salud, que las políticas estén alineadas, que esté integrado todo el equipo, que se cuente con todos los recursos disponibles y que no haya una sobrecarga laboral en algunas actividades, procesos o personas. Además de esto, hay unos aspectos claves que debemos revisar para el uso seguro de los medicamentos. Estos aspectos claves, ¿cuáles son? Los pacientes. El primer paciente, la primera persona clave del cual debemos revisar son el cliente, la ciudadanía, el cuidador, porque para eso estamos nosotros en las instituciones de salud. Nuestra razón de ser es atender a los pacientes, a su familia, a su entorno. Los medicamentos que manejamos en las instituciones, ¿qué tipo de medicamentos son? Conocerlos, saber cómo los vamos a clasificar, cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a identificar, cuáles son las dosis recomendadas, cuáles son los aspectos que se deben tener, cuáles son las incompatibilidades que tiene, cuáles son las reacciones adversas que se puedan presentar. Los profesionales que intervengan en todo el proceso, ya sea la parte médica, la parte de enfermería o la parte de farmacia. Son fundamentales en esto y todas las buenas prácticas que tengamos relacionadas con el uso seguro de medicamentos, desde la prescripción, la dispensación, el alistamiento, el seguimiento, porque todo tiene que ver con el ciclo de gestión del medicamento, desde el proceso de selección hasta el proceso de administración y seguimiento con el uso seguro de ellos. Pero ¿cómo debemos actuar? Dirán ustedes, pues hay que actuar de diferentes maneras. Primero hay que establecer procesos de seguridad. Y uno de los procesos de seguridad que podemos implementar para el uso seguro de medicamentos es identificar los medicamentos láser, medicamentos que se pueden pronunciar de igual manera o que tienen una apariencia similar, los medicamentos de alto riesgo que a una dosis terapéutica pueden ocasionar un daño al paciente, tener muy en claro la revisión de las fechas de vencimiento de los productos para no entregar o administrar un producto que esté vencido y que ya haya perdido su potencia. La otra que tenemos que hacer es una revisión, una intervención con los pacientes de la polifarmacia. Paciente que tiene más de 5 medicamentos ya tiene una polifarmacia y puede tener un uso inadecuado, puede presentarse muchos sucesos de seguridad. También hay que hacer una revisión con los pacientes crónicos, los pacientes hipertensos, diabéticos que tengan EPOS, los pacientes de VIH, los pacientes renales, los pacientes pediátricos, ya que estos pacientes requieren una revisión y ajuste de dosis. Y además de esto, ¿qué debemos hacer? Hacer una revisión de todas las transiciones asistenciales que se dan en los servicios de salud desde el ingreso del paciente o traslado de servicio.
¿Y cómo se hace eso? Con la conciliación medicamentosa. ¿Por qué? Porque los pacientes ingresan a las instituciones, hay que saber qué medicamentos vienen tomando, si se les va a seguir dando el medicamento, si se va a hacer un cambio de dosis, de tratamiento, si se va a seguir con el mismo medicamento, o para que no haya interacciones e interacciones de los medicamentos que en las instituciones de salud le entreguen con lo que ya tienen. Además de esto, pues tenemos que implementar muchas prácticas seguras para el uso de los medicamentos. Primero, tiene que ver con la cultura de seguridad del paciente. No nos dé miedo de notificar los errores. Notifiquemos los errores de prescripción, los errores de alistamiento durante la dispensación, los eventos adversos que se puedan presentar. Además de notificar, hay que aprender de esos errores. ¿Y para eso qué debemos hacer? Hacer los análisis de los casos, retroalimentar al personal e implementar las prácticas seguras para evitar que los sucesos se vuelvan a presentar. Esto no es punitivo, es correctivo. Incorporemos nuevas tecnologías en las instituciones de salud, tengamos prescripciones electrónicas, sistemas de información que nos permitan hacer revisiones, que pueda haber registros de dispensación, registros de administración, porque si se presenta una falla, uno pueda más fácilmente acceder a la información. La siguiente, tener guías y procesos, protocolos estandarizados en lo que corresponde al etiquetado y la identificación. Por decir, los medicamentos LASA, estipular con qué color se van a identificar. Hay colores universales con los que se pueden identificar los medicamentos. Ahí aprovecho y hago una coña. Los medicamentos LASA se identifican con color azul, los medicamentos de alto riesgo se identifican con color naranja. Nosotros en la institución tenemos protocolizado que las fechas de vencimiento solamente se identifican, no semaforizan, porque ya no semaforizamos, solo se identifican con color rojo los que están próximos a vencer. ¿Y por qué quitamos la parte esa de semaforización amarillo, verde y rojo? Porque había que estar quitando etiquetas constantemente para hacer los cambios. ¿Y eso qué hace? Que se dañe la información del producto y se va perdiendo la información del medicamento. Además de esto, es aconsejable que se estandaricen concentraciones y diluciones en las soluciones intravenosas que se administran en la institución. Hagan tablas por medicamentos que manejan o por grupos de medicamentos donde tengan el medicamento, en qué solución se adecua, cuál es la temperatura a la cual se debe almacenar, cuáles son los medicamentos incompatibles, cuál es su pH, cuál es su molaridad, para que si enfermería pueda saber cuál es la mejor vía de administración. Y desarrolle todos los procedimientos escritos con listas de comprobación, checklist, ya sea para manejo de antibióticos, líquidos intravenosos, medicamentos de alto riesgo, citostáticos, insulinas, lo que ustedes más manejen en sus instituciones. Hagan detección de alergias que tengan los pacientes. Revisen porque un paciente puede ser alérgico a un medicamento y que haya una alerta en los sistemas de información y también en la prescripción médica para evitar que se le administre un medicamento al paciente que le va a producir una alergia y que puede producir un choque anafiláctico. ¿Qué otra práctica más segura debemos tener? Las normas de prescripción, cómo se prescribe. Recuerden que las prescripciones médicas no deben ser verbales o telefónicas, a no ser que haya una urgencia, esté en una reanimación y le digan, saquen del carro de paro la adrenalina. Pero mientras tanto, ninguna orden médica debe ser verbal. Estandarizar las abreviaturas, el uso de acrónimos y símbolos, porque eso puede llevar a confusión al momento de alistar un medicamento en la farmacia por una prescripción médica. Lo otro tiene que ver con la dispensación. Hacer un doble chequeo, dispensación informada, comunicación redundante con lo que respecta a paciente, a medicamento que se está entregando. Tener centrales de adecuaciones, ya sea para medicamentos, nutriciones, adecuación de citostáticos, reempaque, reembase de sólidos o de líquidos. Realizar consultas de atención farmacéutica a los pacientes, porque es fundamental
hacer un seguimiento, mirar qué medicamentos tiene, mirar polimedicación, interacciones medicamentosas, conciliación, y esto evita que se sucedan problemas relacionados con el uso de medicamentos. Además, se le puede brindar o se debe brindar en estas consultas de atención farmacéutica educación al paciente, información al cuidador o al personal de enfermería si se hace y al médico si se participa en la ronda de los seguimientos farmacoterapéuticos que se hagan a los pacientes hospitalizados. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Rondas de seguridad. Siempre le digo a todo mundo en la farmacia, en las instituciones de salud, dése un paseíto por los servicios, porque uno en los servicios va, visita, conoce, interactúa con el personal, pero se da cuenta de cositas que puede intervenir, cómo tienen almacenados los productos, si tienen los controles de temperatura, humedad, si tienen todos los medicamentos, cómo corresponden almacenados donde debe ser. Si la adecuación que están haciendo, la está haciendo enfermería, con el vehículo que corresponde, que no se vaya a precipitar, para nadie es un secreto, poner un ejemplo, que la claritromicina se debe adecuar primero en agua y después pasar a la cosa, pero mucha enfermería y en algunos hospitales de Cafarnaúm que lo hacen directamente con solución salina, con latato y después van a la farmacia. Que el medicamento está mal, se precipitó. No es que se precipitó, es que hicieron una mala adecuación del medicamento. Cómo están administrándolo y hacer un seguimiento también a los pacientes que están recibiendo medicamentos, sobre todo medicamentos de alto riesgo o medicamentos trazadores. Otra cosa que debemos hacer es la revisión del entorno de trabajo para minimizar la distracción o interrupción que se tenga durante la dispensación, la preparación y administración de medicamentos. Ustedes no han visto que se distraen o nos distraemos ahora mucho por el WhatsApp, por el video, por el chat, por la llamada telefónica. Estamos alistando una cosa y si nos entretenemos con otra cosa, después ya no sabemos si la listamos, si no la listamos, si lo entregamos o no la entregamos. Así que hay que revisar muy bien el entorno de trabajo para evitar que se produzcan errores con el uso seguro de medicamentos. Creen boletines de seguridad donde puedan informar a todos los servicios que se ha detectado, cómo se ha intervenido y cómo se ha mejorado. También en estos boletines incluyen las alertas sanitarias, las interacciones medicamentosas graves que se pueden estar presentando en los servicios. Se presentan muchas interacciones, pero no podemos intervenirlas todas, cojan las graves o las que puedan producir complicaciones. La parte de educación. Es fundamental educar al paciente, al cuidador, al personal del área, al personal de la farmacia, al personal de enfermería, al personal de todos los de los servicios, cómo deben almacenar, cómo deben adecuar, cómo deben administrar, cómo deben preparar. Toda esa parte es fundamental para tener un uso seguro de los medicamentos. Pero no solo son lo que se haga a nivel de servicios de salud. También es fundamental tener en cuenta las acciones seguras que se deben tener por los fabricantes al momento de tener los medicamentos. ¿Por qué? Porque eso afecta el uso seguro de los medicamentos. Los fabricantes deben tener, tanto en su empaque primario como secundario, y como cada una de las unidades de los medicamentos identificado, tanto con el principio activo, la concentración, la vía de administración, cómo se prepara, cómo se almacena, cómo se adecua. Esta es una responsabilidad de todos, fabricantes, distribuidores. ¿Por qué? Porque hay pacientes que si se entrega para ámbito ambulatorio, hay pacientes adultos mayores, pacientes con discapacidad, pacientes que tienen algún tipo de alteración, pacientes en pleno siglo que estamos 21 que no conocen, no leen, identifican los medicamentos por colores. Entonces,
los fabricantes también deben intervenir en esto y que cada medicamento esté identificado de manera individual. O ustedes no tienen esas instituciones que tienen un blister que solo está marcado en un lado y el resto no está marcado, y cuando lo cortan, si no tienen central de mezcla o etiquetado de los medicamentos, se pierde la información y no sabe uno si es una mitriptilina, si es un ácido acetil salicílico, si es un lorazepam, si es un cualquier cosa. Uno dice, ¿y esto qué será? Entonces, sería fundamental que los fabricantes puedan identificar uno a uno la parte de tabletería, cada blister con la información que corresponde, y si vamos más allá, que cada tableta también traiga una identificación del medicamento que corresponde y qué concentración tiene. Lo mismo que lo que son las soluciones inyectables con los que son medicamentos LASA, que puedan estar identificados con códigos de colores para que sea más fácil la visualización y evitar en esos errores de medicación al momento de la dispensación y la administración. Quería recordarles de todo lo que les he hablado en esta media hora, 40 minutos, ¿qué debemos hacer? Primero, garantizar las condiciones de almacenamiento del medicamento, y no solo medicamentos, sino dispositivos médicos, insumos, nutriciones y todo lo que tengamos en las entidades de salud. Que tengamos protocolos, guías de atención estandarizadas, protocolizadas, socializadas, medida adherencia, y que podamos hacer seguimiento. Que se puedan hacer una identificación por colores de los medicamentos que manejamos. Los LASA, los de alto riesgo, los electrolitos, los que están próximos a vencer. Que la dispensación sea informada, que se haga una revisión, se haga doble chequeo al momento de entregar, que tengamos revisión, doble chequeo, no se les olvide, chicos, no solo de la orden médica, del paciente, del medicamento que se está entregando, que podamos estandarizar o tener tablas o guías de dosis estandarizadas en lo que respecta a cálculo, cómo se calcula la dosis, cómo se diluye, cómo se administra, cómo se conserva, si hace sorción con plástico, con vidrio, con qué interactúa. Ojalá todos puedan tener centrales de mezcla o áreas de adecuación de medicamentos, hacer las rondas de seguridad en los servicios, y no solo en los servicios, también ir a las farmacias y verificar cómo están almacenados los productos y los almacenes. Y vamos más allá, pueden ir también a los distribuidores y proveedores para hacer revisión de cómo están llevando los procesos de los medicamentos que están recibiendo en cada una de sus instituciones y cómo los transportan. Hacer la consulta de atención farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes, revisar los procesos de conciliación de los medicamentos que el paciente viene tomando o los cambios que se le hagan en los servicios, y tener muy clara la educación que se debe dar paciente, cuidador, familia y todos los actores del sistema de salud. Como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que los errores de medicación se producen cuando hay deficiencias en los sistemas de medicación y también están influidos por los factores humanos. No solo por el sistema, también es por las personas. Que debemos desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico con el uso de los medicamentos y las habilidades para la aplicación de las buenas prácticas seguras en todo el personal de salud de cada institución. Que debemos aplicar los procedimientos operativos que estén normalizados para el uso seguro de medicamentos. No es que se nos ocurra que yo hoy almaceno una insulina que era bajo refrigeración y se me dio, ¿por qué no? Ya no necesita refrigeración. No, si hay un protocolo, si hay una guía, debemos basarnos en esos protocolos y esas guías. La otra parte es que debemos construir una cultura en la que se priorice siempre la seguridad de los pacientes. Pero no solamente vamos a garantizar la seguridad del paciente, sino también la seguridad mental que podamos tener los trabajadores de la salud y de las instituciones, porque si se produce un fallo con un medicamento que produce un evento adverso grave en un paciente, pues eso va repercutiendo
en la persona, en la entidad y se pierde la confianza. Que todos tenemos un papel que desempeñar en el uso seguro de medicamentos. Todos somos actores claves en este proceso. Y por último, la educación. La educación es continua, no es de una sola vez. Acá debemos hacerlo de manera constante, continua. Todos los días se aprende y se desaprende. Se enseña y también nos enseña y enseñamos a los demás. Creo que cada uno no se va a la cama a dormir sin haber aprendido algo cada día. Esto era lo que yo tenía por contarles sobre cómo hacer un proceso para minimizar los errores de medicación, tengamos un uso seguro de los medicamentos desde todos los actores del sistema de salud y todo lo que tiene que ver con el ciclo de gestión del uso seguro de medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Dari. Gracias por su presentación, en la cual nos ha ampliado mucho en dónde abordar de las tantas riesgos que pues, estamos expuestos al tema de medicamentos, cómo abordarlo. Les recuerdo al público que en el chat pueden plasmar sus preguntas. Salud y también de dónde nos están viendo. Hay saludos desde el Ecuador, doctora. Voy a empezar con la lectura de preguntas. Inicia Alejandra Muñoz. Dice, buenas noches. El listado de PRUM y la clasificación ISMP para errores de medicación tienen puntos de coincidencia. ¿Cuál es su recomendación para la tipificación, análisis y gestión de fallos en la atención? Atención, usar ambas, solo una. ¿Cuál? Gracias. La ideal primero es que identifique de los PRUM cuál es el que más está afectando en la institución y mirar cómo lo va a intervenir y si lo va a hacer con la técnica o cómo es la mejor opción que hay para la institución y con qué recursos se cuenta la institución para hacer la intervención. Claro que sí, le complemento que el lenguaje a utilizar a la hora de tipificar es que se haga más fácil para la institución. Sí. Porque todo es cuestión de expresar los datos. Hay Sí, distintas señor. formas de expresar los hallazgos, los riesgos, pero lo importante es como se sea a gusto los gerentes o las personas responsables de las decisiones. Y no solo eso, sino que sea amigable y que es entendible para todos los actores. Porque si es un lenguaje muy técnico, muchas personas no van a saber cómo interpretarlo, cómo actuar. Y ahí se lleva también otro error, porque va a lo que cada uno piense. Exactamente. Continúo con la pregunta de Ana Iriarte. Tiene dos preguntas. Dice, buenas noches. Me gustaría saber qué metodología utilizan para disminuir los errores de medicación por electrolitos concentrados. Y dice otra conectada a la anteriores, me gustaría saber qué metodología utilizan. Ah, no, mentira, no, esa por ahora, perdón. Electrolitos concentrados, identificarlos. Hemos estado trabajando en tablas sobre el uso seguro, sobre todo de electrolitos y medicamentos de alto riesgo, y no lo hemos trabajado solos, lo hemos trabajado en compañía de enfermería, donde tenemos clasificado el medicamento, cómo es la dosis adecuada, la identificación, la vía de administración y la separación que se tiene de cada uno de ellos para evitar que se administre, por decir, potasio a un paciente que tenía cloruro de sodio o sulfato de magnesio. Exacto. Y le complemento también que en lo posible tener las opciones, la menor cantidad de opciones posible, porque puede haber un desperdicio de recursos en donde puede que algunos quieran el potasio en solución salina, volumen de 100, otro volumen de 500, una cantidad de combinaciones, y también puede presentarse que algunos se utilicen, otros no, y puede presentarse ese riesgo, del riesgo económico de pérdida. Siguiente pregunta de José Vuelvas, dice, ¿qué tipo de medicamentos entran en LASA y MAR? ¿MAR? Entre los LASA tenemos los medicamentos que pueden tener apariencia similar. Hay muchos medicamentos, por decir, midazolam, noradrenalina, que tienen una apariencia similar. Están también los electrolitos, están los medicamentos que pueden tener una pronunciación o una escritura parecida. Tenemos como el caso de
Cloroquina, hidroxicloroquina, es uno de los ejemplos. Si me permiten, denme un minutico y les busco un listadito de medicamentos. Dejo de compartir pantalla acá. Denme un minuto. Y les busco acá algo que tiene que ver, incluso esta tarde lo estábamos mirando. Dame un minuto porque ahora no me deja dejar de la pantalla. Cristian, ¿me puedes? Ya, un minuto. Qué pena con ustedes. Esta mañana estábamos revisando el listado de medicamentos que podemos manejar sobre... ¿Tengo pantalla compartida? Sí, sigue, doctora, con la Bueno, pantalla. aquí tenemos ejemplos. Ácido fólico, ácido folínico. Una de las estrategias que tenemos nosotros como entidad es los saltos de letras, mayúsculas y minúsculas. Adrenalina, atropina, amitriptilina, alodipino, amoxicilina, ampicilina. Son muchos de los ejemplos, los medicamentos que están considerados como LASA. Otros que tenemos como LASA son los que tienen apariencia similar en cuanto a su volumen o unidades de empaque. La dexametasona de 4 con la dexametasona de 8. La ranitidina de 50 cuando había ranitidina, la vitamina K, el tramador de 50 con el tramador de 100. Pueden ser muchos de los casos de medicamentos LASA. Así es. Continuamos con la pregunta de César Masache. Dice, ¿qué opinión le merece la última alerta internacional de la OMS en octubre de 2022 sobre productos subestándar de productos pediátricos por contaminación con cantidades inaceptables de dietilenglicol y etilenglicol? De verdad, ¿qué opinión tengo? Primero, tristeza, porque los laboratorios fabricantes tienen que tener claro cuáles son los recipientes que se deben manejar para este tipo de medicamentos, las afectaciones que dan y el número de muertes que se produjeron por una mala preparación, adecuación de un medicamento con un recipiente no adecuado, que pudo haber sido evitado. Sí, y además, afortunadamente, que la historia se repite porque estos eventos con el dietilenglicol ya lleva décadas de haber ocurrido en eso muchos no es lugares del nuevo. mundo. Esto no es nuevo. Han habido cientos de muertes en distintas partes del mundo precisamente con estos componentes. Bueno, hay saludos, muchos saludos, agradecidos con la presentación, saludos desde México. Mencionan que muy interesante el tema para la aplicación diaria de nuestras labores. Tenemos una pregunta de Lizeth Fernanda. Dice, ¿cómo ayudar a minimizar los errores de dispensación en una farmacia ambulatoria? Dado que muchos medicamentos iguales con diferentes presentaciones. Hacer doble chequeo, que el que haga el doble chequeo no sea el mismo que alista el medicamento, porque yo no me doy cuenta del error. Y que si se tienen estandarizado hacer las revisiones de la prescripción antes de la entrega, lo digo porque nosotros tenemos un programa de entrega de medicamentos en casa paciente y se debe hacer doble chequeo de lo que alistó un auxiliar por otro auxiliar o por el regente y verificación por el químico. Si se encuentra más de un error durante el alistamiento del paquete, se hace la revisión de toda la formulación completa que va a ser entregada. Y eso hace que se minimicen errores. Y leer, no confiarse de que si hoy el ibuprofeno es naranja, puede ser que ya mañana no sea naranja, sino sea amarillo, sea verde, y que no metan la mano y cojan automáticamente, no, porque ahí tenía el ibuprofeno guardado. No, hay que hacer lectura, revisión y verificación. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta de Rita Bautista. Dice, buenas noches. En nuestra realidad, las droguerías, pequeños droguistas y lamentablemente también algunos servicios farmacéuticos ambulatorios vinculados a seguridad social no implementan acciones más allá de lo literalmente normativo. Incluso no se realiza dispensación, sino se limitan al suministro con la excusa de que solo el QF, que nunca está disponible, puede dar orientación sobre los medicamentos. Adicionalmente, las droguerías no suelen tener contacto con los médicos prescriptores,
¿Qué estrategias podríamos aplicar para fomentar la implementación real de los programas de uso seguro de medicamentos en este tipo de establecimientos? Primero, no tenemos que solo hacer las cosas porque tengamos una norma. Porque si vamos a hacer las cosas por una norma, obligados, no estamos haciendo mucho. Tenemos que hacer las cosas por hacerlas bien, por dar lo mejor de cada uno. Y puede ser que haya instituciones, entidades, poblaciones, ciudades donde no esté el químico farmacéutico disponible en las farmacias, pero sí debe estar el personal entrenado y saber qué información se le da al paciente. Yo siempre he dicho que debemos dar más de cada uno y hacer las cosas por convicción, porque queremos, porque nos apasiona, porque no queremos hacer daño a los demás. Y que lo que estamos haciendo y cuando decidimos tener una profesión de servicio al paciente es porque queremos servir, no hacer un daño. Y siempre debemos dar más de cada uno. No limitarnos a que tenemos que tener un procedimiento, que tenemos que estar estandarizado, porque no lo dice el decreto, la resolución, la OMS, la FDA, no. Tenemos que hacerlo por la seguridad del paciente, de la familia, de nosotros. Además, recordemos que en algún momento el paciente podemos ser nosotros o puede ser un familiar. Entonces, hagamos las cosas por mejorar, por garantizar que se hagan las cosas bien, porque los pacientes estén bien. Leamos, estudiemos, revisemos, no demos información a medias y demos una información congruente, segura y demos un trato amable a las personas. Muchas gracias. Continuamos con Viviana Moreno. ¿Hay alguna disposición, norma o ley desde la OMS o FDA que medicamentos no deban tener la misma presentación? Por ejemplo, ranitidina con metamizol son frascos similares. Bueno, norma que recuerde de apariencia, no tengo muy claro cuál puede ser, pero eso, lo de apariencia similar, tiene que estar amarrado en los medicamentos que son LASA, que tienen apariencia similar o pronunciación similar. ¿Y qué debemos hacer para minimizar riesgo con eso? Tener estipulado un procedimiento, un protocolo, cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a identificar, cómo se va a hacer la revisión, cada cuánto se va a hacer una verificación, se ingresa un medicamento a la institución o a la droguería que pueda ocasionar un problema con el uso, ya sea por apariencia o por pronunciación del nombre que tenga, ya sea denominación común internacional o por el principio activo que maneje o por el nombre comercial que tenga. Sí, hay que complemento que hay unos documentos de la FDA, pero son recomendaciones por laboratorio a la hora directrices del etiquetado y la presentación de medicamentos, de cómo es el tamaño de letra, qué información, pero es para cada laboratorio, pero no algo que si son similares o no entra con ese detalle. Siguiente pregunta por parte de Natalia. Hola, buenas noches. En el tema de los medicamentos de alto riesgo, ¿cómo se manejan en la parte comercial? Pues los he manejado en la parte intrahospitalaria y son, y son procesos diferentes. En la parte comercial, cuando dice parte comercial, ¿te refieres a droguerías, farmacias de ámbito ambulatorio o las presentaciones comerciales innovadoras? ¿Será que Natalia nos amplía? Porque es que independiente que sea manejo ambulatorio, sea manejo hospitalario, se debe hacer un seguimiento, porque por eso se le llama medicamentos de alto riesgo, que a una dosis terapéutica pueden ocasionar un daño al paciente. Sí, Natalia Hay que hacer un complementa. seguimiento, hay que hacer una verificación, hay que dar información al paciente. Ya Natalia escribió por acá que son droguerías Sí, y farmacias comerciales. Hay que darle la información de los eventos adversos que se pueden presentar con el uso de estos medicamentos al paciente que está recibiendo su fórmula o su prescripción médica al momento de hacerle la dispensación. también para comentar que hay una organización que habla sobre el autocuidado y dentro del autocuidado sobre el uso de medicamentos que ha trabajado en conjunto con la OMS y habla sobre qué información se le puede brindar a los pacientes para que puedan llevar eso en casa.
para brindar ese buen uso. Seguimos. Daniel Castillo, perdón. ¿Cómo ve los programas de farmacia, regencia, auxiliar de farmacia? ¿Está bien enfocados en competencia del sector salud? ¿Le falta complementar algo? ¿Cómo veo los, si les falta complementar? Pues es que depende de cada escuela. Cada escuela tiene, por decir, un pensum y sí se debería profundizar. Digo de mi experiencia, de lo que conozco y de los auxiliares que se han recibido en práctica o en formación en lo que corresponde a presentaciones, a formas farmacéuticas y dosificación. Porque hay algunas instituciones que tienen debilidades en esa parte. Y no es lo mismo estar en una institución en la teoría que llegar a la práctica y que los estudiantes puedan reconocer, identificar y clasificar cuáles son los medicamentos y cuál es el buen manejo que se deba dar con cada uno de ellos. También en mi experiencia, que he dado clases a auxiliares de farmacia en 2 instituciones, he visto una deficiencia en formación de farmacia hospitalaria. Mayoritariamente de tiempo se enfocan en la farmacia comunitaria, pero cuando recibo los estudiantes en farmacia hospitalaria se ven ciertas deficiencias. Pero eso sí es mi experiencia. Seguimos, Marisabel. Buenas noches. Según su experiencia, ¿cuál considera es el mejor método para almacenar los medicamentos de manera que se eviten errores o confusiones al personal? Primero, hay que tener en cuenta la ficha técnica de cada medicamento, porque no es como nosotros queramos, sino como esté estipulado desde el fabricante, cómo se deben almacenar las condiciones de temperatura, humedad, refrigeración, y si corresponde ya a medicamentos LASA de alto riesgo, medicamentos de control especial, pues hay que saber que los medicamentos de control especial van independiente en cajones o muebles con seguridad, que los medicamentos LASA, de acuerdo al protocolo establecido en la entidad, tienen un tipo de identificación y los medicamentos de alto riesgo también se pueden identificar con color naranja y que se pueden separar por estante. Medicamentos LASA, medicamentos de alto riesgo, pero siempre garantizando las condiciones estipuladas por el fabricante en cuanto a temperatura, humedad y la segregación que se haga. Bueno, listo. Y la última pregunta. En ese tema de la venta de medicamentos de alto riesgo, ¿cómo hacen el seguimiento y el control de ellos? En la venta de verdad, no podría decirte mucho porque no he tenido mucha experiencia en farmacias y droguerías con respecto a venta al público. Pero el seguimiento debe ser constante, como les dije, independiente que sea una farmacia hospitalaria, una farmacia ambulatoria, una droguería, una farmacia, una botica, como le quieran llamar en cada país, se debe hacer una revisión, una clasificación, una verificación del estado del medicamento y la información que se debe brindar al paciente y la educación que se le debe dar sobre el tipo de medicamento que está recibiendo. No solo medicamentos de alto riesgo, también otro tipo de medicamentos, cómo lo adecua, cómo lo almacena, cómo se lo debe tomar, qué información relevante debe tener con el uso del medicamento, a dónde debe acudir si presenta una reacción adversa o nota que tiene un problema cada vez que toma el medicamento. Bueno, listo. Ya para dar cierre hay comentarios y saludos desde República Dominicana. Muchos agradecimientos en su presentación. Quiero dar cierre a este evento compartiendo nuevamente la diapositiva de las redes sociales, que los invitamos encarecidamente a que nos sigan. Estos eventos se realizan mensualmente. Hemos realizado muchos temas de diversos temas. Nuevamente, muchas gracias, doctora Luz Dari, por su presentación. Muchas gracias a todo el público con sus preguntas, comentarios tan activos, tan interesados, tan curiosos. De verdad, le agradecemos de todo corazón. No siendo más, les deseamos una excelente noche. Muchas gracias a ustedes, que descansen, que estén muy bien y espero que les haya sido de utilidad la información que se les brindó y si con alguna cosa por acá a la orden. Muchas gracias. Sí, estas charlas se pueden encontrar en las redes sociales de YouTube. Estos a los días se subirán.
Y de igual forma también pueden ver lo de los meses anteriores. Tenemos diversos temas de sumo interés y puede aprender muchísimo. Nuevamente, que tengan todos una excelente noche. Bueno, muchas gracias, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.